Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de En Sala de Espera por Radio Hope 90.3 Quilmes, Argentina, en este día húmedo, si los hay, lluvioso. Qué día espectacular para escuchar radio. Sí, total. Sí, más a esta hora. Pero sí. Totalmente. Y para salir con el cabello mojado, no te hagas brushing, no uses planchita porque es todo inútil. Sí. Es verdad. Hoy es un día para salir savage. Sí, total. Totalmente. Y quédate tranquila porque estamos todas iguales, así que ¿quién te puede criticar? Totalmente al natural. Acá estamos con este clima lluvioso que va a durar varios días, así que mejor que lo tomemos con calma, con buena onda. Por eso acá en Sala de Espera te hacemos compañía y te tiramos buena onda. Buena onda, bendición y bueno, y todo lo mejor para vos, para tu vida, para tu familia. Así que disfruta, ponete la pantufla, prepárate el mate, un cafecito. Si estás en el trabajo, sube el volumen para que te hagamos compañía en esta tarde lluviosa de este otoño tan especial. Y es irrepetible, porque cada día es irrepetible. Entonces, bueno, disfruta el momento, no te hagas drama por nada. No escuches los otros noticieros. No, sí, sobre todo hoy. Sí. Te vas a amargar. Aparece una sigla ahí que empieza con F, que es fatal, justamente. No. Nosotros vamos a hablar de 3 F. De 3 F. Formando familias fuertes. Esas son las Esas F son que las nos F. gustan. La F de la fe. La F de, bueno, bueno, no me sale ahora. De formadoras. Fuerza, fe. Así que bueno, hoy es el día para que vos te alimentes de esto que hemos preparado especialmente para vos, basado en esta convención maravillosa que tuvimos en la iglesia del Puente y que es necesario recordar, volver a masticar para asimilar bien, no dejar ninguna perlita por ahí dando vuelta. Yo no estoy sola, como se habrán dado cuenta por las risas, estoy muy bien acompañada del equipo de En Sala de Espera. Muy buenas noches a la productora Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de En Sala de Espera y estamos con todo, para compartir todas estas perlas que ya hace 15 días que nos han sido dadas en esta convención maravillosa cuyo lema fue Formando Familias Fuertes. Tal cual. Y muy buenas noches a la profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, mis queridas amigas, y bienvenida a la audiencia preciosa que nos va siguiendo todos los martes. Un precioso martes para estar justamente, como decíamos, adentro, matecito, cabe una torta frita en un día como hoy. Me apunto. Sí. Un bizcochito con grasa. Oh, sí, algo así, bien onda bien matera. De gorditas. Sí, obviamente, no se puede pretender otra cosa. Pero bueno, no es para tanto. Acorde al clima. Sí, claro. acorde al al clima, no es porque seamos gorditas. No, para nada. Somos gorditas de felicidad, nada más. Después vamos al show ser diet. No, eso en tu caso. Yo, en todo caso, ayunaría. Claro, muchas ensaladitas, pero bueno, hoy no es para eso. Hoy no es para eso, así que bueno, y si lo comes, hacelo sin culpa. Disfrutalo. Claro, sí. Bueno, y por supuesto acá, que no sabe ni de qué estamos hablando, pero él se ríe, el señor operador. Muy buenas noches, Cristian González. Ya se va a enterar que a las mujeres nos interesa el hecho de no estar gorditas. Claro, seguro. Y ese tipo de cosas, la ¿no? silueta. Aunque días así da para algo con calorías. Contundente. Sí. Totalmente. Bueno, ¿y quién les habla? Silvana Boto de Martínez. No hubo aplauso. ¿Aplauso para Cristian? Eso te iba a decir, los aplausos. Yo me quedé esperando el aplauso. Le cuento que estamos con una humedad del 92%. Por me eso, imagino. por eso Así los que cabellos de Mafalda. Ahí entendemos. Una temperatura de 19,8. Si evidentemente no hace frío, pero esta humedad hace que uno sienta como una cosita así, fresquita. Pero bueno, como decíamos recién, le vamos a poner una sonrisa a
a todo esto que estamos viviendo en este día. Bueno, y por supuesto si salís, que sea con pilotino para agua porque te vas a mojar. Y como nos encanta que ustedes estén del otro lado y nosotros acá y que nos podamos comunicar, le pasamos las vías de comunicación. Nos pueden llamar al teléfono 4257-0821, 4257-0821. Y en Facebook nos ubican en los perfiles En Sala de Espera, Hope es tuya. Nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. Y si quieres escuchar algunos de los programas que ya han sido emitidos, los podés ubicar en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. Y yo les cuento que este programa, llueve, truene o haya sol, está auspiciado por Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Bueno, venimos hablando de la convención. Dorcas estuvo presente en la convención. Sí. Yo la vi que estaba ahí, Dorcas. Estaban las dos Dorcas. Estaban las dos. Hay dos Dorcas, muy bien. Bueno, y nosotras, como dijimos recién, queremos seguir repasando, recordando. Y por ahí vos no pudiste estar. Bueno, acá vas a estar escuchando las perlas maravillosas. Ya habíamos estado hablando el otro martes, no el pasado, porque fue el Día del Trabajador. De las charlas del día jueves y del día viernes. Exacto. Y hoy, bueno, comenzamos con la charla del pastor Rossi del día sábado, la primera charla. Y la verdad que un genio este pastor Rossi por cómo qué disparador utilizó. Bueno, una encuesta que había hecho él acerca de qué espera la mujer del hombre, y dio 10 ítems, obviamente, uno más simpático que el otro. Sí, con algunos me sentí identificada, con otros no, y hubiese agregado otros. A mí me pasó lo mismo. Pero bueno, pero bueno, él tomó estos 10 puntos, pero a las mujeres nos encantó esto porque dijimos, ay, por fin alguien que se... Pero después dio la encuesta de qué espera el hombre de la mujer. Y ahí así que ahí ya no nos gustó tanto. Se emparejó la cosa. Sí. Pero bueno, algunos coincidimos, otros no. Como dije yo, agregaríamos algunos puntitos o 100 puntitos más. Pero él hizo estas encuestas como disparador y nos introdujo a la palabra con el versículo de Proverbios 24:3, que dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Y él nos hacía una pregunta, ¿no? Con respecto al matrimonio, y nos preguntaba si el hombre no sabe lo que ella quiere, ¿no es cierto? Y la mujer no sabe lo que el hombre quiere, ¿cómo vamos a edificar la casa como matrimonio? Claro, ¿no? Me claro. pareció una pregunta brillante. Y él hablaba y decía que la casa que prevalecerá será la que, a pesar, ¿no?, del paso del tiempo, sea edificada con sabiduría. Y hablaba de los cimientos de la casa, ¿verdad? Claro. Que son los que la sostienen y que generalmente no le prestamos atención a los cimientos. Nosotros queremos ver el producto terminado, le sacamos fotos a los postigos, a cómo quedó el frente, ¿no es cierto?, el jardín, pero al cimiento no le damos importancia porque no es algo lindo de ver. Claro, y es trabajoso. Y es trabajoso, pero eso, el cimiento, es lo que va a sostener todo lo que después apoyemos y pongamos sobre esa casa. Entonces, como que cada familia tiene que tener un buen cimiento para que esa familia
sea victoriosa y esa familia pueda prevalecer. ¿Qué es lo que quiere en realidad el enemigo? La Biblia dice que él viene para matar, robar y destruir. Y si él logra destruir la familia, Sí, ¿no ahí es cierto? donde- Que es su objetivo, va a lograr destruir la sociedad. Por eso tenemos que, él nos animaba a formar familias fuertes, cimentadas en la palabra de Dios, que es lo que nos va a dar la victoria para que esa familia definitivamente prevalezca, ¿no? Y hablaba de este versículo de la Biblia que dice que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca que es Jesucristo, ¿no es cierto? A nadie se le, digamos, el hombre que no tiene cerebro, que de repente es Claro. un inepto, imprudente, va a edificar su casa sobre la arena y sabemos que esto va a terminar mal, obviamente. Entonces él decía, ¿cómo hago para edificar una casa con sabiduría? Y nos dio algunos A ver. puntitos para Bien. que tomemos en cuenta y reflexionemos acerca de ellos. La primera, digamos, el primer punto es cuidando la espiritualidad en mi hogar, Claro. la vida espiritual. Y él decía que el cimiento de la casa tiene que ver con esta vida espiritual. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y él nos preguntaba, ¿cómo va a ser llamada tu casa? ¿No es cierto? Entonces él hablaba que la oración tenía que ser la base de la familia, ¿no? A orar por nuestros hijos, orar por la casa, orar por nuestros esposos, orar las camas, orar las almohadas, todo, Sí. orar por la economía, ¿no es cierto? Es decir, que la base del hogar tenía que ser la oración, pero la oración de todo el grupo familiar. Él apuntaba de que generalmente las mujeres tenemos fama de ser las que más oramos, quizás porque algunas no trabajan o porque estamos más en casa, pero él hablaba de un nuevo tiempo, que se van a levantar los hombres, las cabezas de hogar en este tiempo, como sacerdotes, como intercesores, Qué como bueno. hombres de oración, hombres santos, hombres que busquen de la presencia de Dios y que se conviertan en esos cuidadores y guardadores de la vida espiritual de cada hogar, ¿no es cierto? Y hablaba de ponerse de acuerdo en esto, ¿no es cierto?, en la oración. Y hablaba de buscar esa presencia, esa comunión con el Señor a través de humillarnos, ¿no es cierto?, de buscar a Dios de rodillas y de una manera quebrantada, ¿no? Porque ese quebrantamiento va a hacer que se abran caminos. ¿Qué hace el quebrantamiento? Y bueno, el quebrantamiento es eso que hace que vos te postres en el altar y caigas rendido pidiendo la ayuda de Dios para tu casa, para tu familia, para tu adversidad, para tu problema. Y seguramente a través de ese quebrantamiento Dios te va a oír y va a obrar en sí. tu favor, ¿no? Y él hablaba acerca de Jonás, ¿no? Jonás no le Sí, hizo no caso. le hizo caso, Jonás. Bueno, pero después fue tocado, fue quebrantado y fue un hombre diferente. Y cuando habló a Nínive, esa ciudad tan pecadora, tan idólatra, en 3 días 120,000 personas se han vuelto a Dios y fue producto de un avivamiento jamás visto, ¿no? ¿Cómo fue posible esto? Bueno, a través del ayuno, de la oración, del quebrantamiento y de la búsqueda de este hombre, de este profeta de Dios por medio del Espíritu Santo. Así que él hablaba de como 3 estados, ¿no es cierto?, que tenía, o 3 lugares que tenía el tabernáculo, ¿no? Los atrios, y él hablaba de este lugar como un lugar de quebranto,
¿verdad? Y después de pasar a otro lugar, iríamos al lugar santo, y es donde comienza a fluir el Espíritu Santo que te empieza a tratar. Y el otro lugar era el lugar santísimo, que es el lugar de contemplación, ¿no? El lugar donde solamente uno puede decirle al Señor: Santo, Santo es el Cordero de Dios, ¿no? Así que hacía hincapié en que Dios puede, a través de la oración, cambiar la vida de tu familia, la vida de tu hogar, no importa en el estado en que te encuentres o cómo vos veas tu familia. Si vos te volvés a Dios, Dios te va a dar una oportunidad para edificar y para restaurar esa familia que hoy no ves con buenos ojos. Y él nos contaba que las familias restauradas comienzan a prosperar. Las familias separadas son el comienzo de la pobreza, la miseria y la escasez. Y nos comentaba el ejemplo de Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Cuando ellos se pelearon porque el padre tenía como favorito a Esaú y el favorito de la madre era Jacob, que estaba todo el día, ¿no es cierto?, cerca de su mamá. Esto generó pelea, pero cuando los hermanos se dividieron, hubo miseria, ¿no es cierto?, en las tiendas. Pero cuando fue el proceso de restauración y Jacob vuelve a la tierra, se reconcilia con Esaú y la abundancia del Señor cayó sobre sus vidas. Es decir, que las familias peleadas son el principio de la miseria, la pobreza y la escasez. Eso me pegó, ¿viste? A mí también. Porque digo, wow, mirá las consecuencias de una familia distanciada y que no terminan de reconciliarse, ¿no? Sí, por eso él nos animaba a que hagamos como un puente, ¿verdad? Claro. Porque uno como ¿qué espera cuando hay un problema de esta índole? Que venga el otro a pedirme perdón, ¿verdad? Claro. Pero nosotros como cristianos tenemos que dar el ejemplo. Nosotros somos los hijos de Dios y tenemos que hacer punta en esto, ¿no? Porque marcar la diferencia. Entonces tenemos que humillarnos, como dice el Señor, hacer esa paz con el hermano, con el pariente, con el vecino, con el que sea, para estar en paz. Y yo sé que Dios, al humillarnos, nos va a exaltar, ¿no es cierto? Y va a bendecir cada una de nuestras vidas. Entonces, a mí me bendijo este primer punto, ya me bendijo. Pero viene el segundo. A ver. ¿Cuál es el segundo? Generar una atmósfera de tolerancia. Claro. Qué difícil, ¿verdad? Que es ponerse de acuerdo en la educación, en la economía. ¿Quién maneja la economía? ¿Qué se compra y qué no se compra? ¿A dónde se va? ¿A la casa de la suegra o a la casa de la mamá de la ¿A dónde esposa? nos vamos de vacaciones? En Navidad. ¿A dónde se van de vacaciones? ¿Cómo se paga? ¿En efectivo o con tarjeta de crédito? ¿Qué compramos? ¿El auto o el lavarropa? Exacto, ¿no? Él hizo. ¿Te acordás? Sí. Él dio ese ejemplo, dentro de las encuestas. Claro, ¿no? Que uno está orando, el marido ora por el auto 0 kilómetros y la mujer por el lavarropa 0 kilómetros. Lo que más necesita cada uno. Como Cintia. Claro. Pero él hablaba que decía, pensaba, Dios piensa desde los cielos, ¿a quién le hago el favor? ¿No es cierto? ¿A quién le hago el milagro? ¿A quién le contesto la oración? Claro, entonces él hablaba de la importancia del diálogo, de poder ponernos de acuerdo con nuestro esposo en todas estas cuestiones que mencionamos. Y ceder, porque a veces no te pones de acuerdo, no sé quién cede. Claro, es verdad. Claro, importante, ¿verdad? Entonces, y habló también de cuando no están de acuerdo, no desautorizar al otro, ¿no? Como con los hijos, qué importante. Que es tan importante porque a veces los chicos siempre tratan de correr los límites y como que nos tienen ya conocidas las formas y
las reacciones, entonces como que siempre están constantemente intentando lograr los permisos, si no es con uno es con el otro. Entonces si papá dice que no, van de la mamá, y la mamá dice que sí, es una manera de desautorizar la decisión del padre. Entonces como que ahí nos tenemos que poner de acuerdo en lo secreto, en la habitación, para saber cómo vamos a proceder después fuera del cuarto, ¿no? Y mantener esas decisiones que se han tomado a rajatabla, ¿no? Y él hablaba de las mujeres que tienen un papel importante, pero que algunas se han transformado en malcriadoras profesionales, ¿verdad? Entonces, esto de ahí hablaba también de que el hombre a veces no sabe hacer muchas cosas en la casa, y que la mujer siempre tiene que llamar a una persona de afuera. Entonces él recomendaba buscar un tutorial para cambiar un cuerito. Ahora con tenemos- Google estamos sí, salvados. estamos salvados porque podemos googlear todo. Así que él hablaba sobre la atmósfera de tolerancia. Tenelo en cuenta, fíjate, analízalo, cómo estás con tu pareja, cómo estás con tu marido, propóneselo a tu marido, escribí todo esto, toma los apuntes y después volvé a releerlos con tu pareja, con tu marido, y traten de ponerlo por obra, porque seguramente van a ser bendecidos. El tercer punto: aprendiendo a ponernos de acuerdo en la oración. Y citó el versículo de Amós 3:3 que dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Un versículo maravilloso, y hablaba del poder del acuerdo, ¿no? Que dice, él decía que cuando el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Cuando estamos de acuerdo con el cónyuge, con la misma oración, ¿no? Y bueno, hablábamos recién de que uno quiere el auto 0 kilómetros, el otro quiere el lavarropa. Bueno, ponernos de acuerdo, porque seguramente cuando nos ponemos de acuerdo, el Señor, él nos comentaba y nos hizo reír, que decía, seguramente va a venir el auto con el lavarropas en el baúl de parte de Dios. El cuarto punto habló de protección, ¿no? Y mencionó al varón como el protector de su familia, y como que debe estar dispuesto a dar su vida por su familia. E hizo hincapié que la mujer tiene que proteger su casa, la intimidad. Habló sobre no divulgar las situaciones del hogar fuera del mismo, ¿no? Especialmente en Facebook. Exactamente. Claro, qué feo, ¿no? qué feo. Él decía, los trapitos sucios no se publican, no se ventilan, Claro. se solucionan a puertas cerradas en casa. Habló sobre las mujeres que no tenemos que criticar en público a nuestros esposos ni a nuestros hijos, Claro. porque los vamos a hacer enojar, y es una manera de deshonrarlos, ¿no? Sí. Entonces tenemos que honrar a nuestros esposos, a nuestros hijos, en público y en privado, ¿no? Y si tenemos que hacerle una mención especial, a solas, pero que nadie escuche, ¿no? Porque es una manera de avergonzarlos, Claro. también. Y eso provoca una herida profunda que después es muy difícil remontar. Entonces, Claro. no lo hagamos. Y él hablaba que si nosotros no honramos a nuestros esposos, estamos quebrando el principio de legalidad, ¿no? De autoridad espiritual. Y si hacemos esto, después seguramente vamos a querer pelear o pararnos frente a los demonios para expulsarlos, y vamos a terminar haciendo el ridículo. Entonces tenemos que respetar todos estos principios. Y también decía que la mujer que deshonra a su marido está haciendo caldo de cultivo para que los hijos la deshonren. Y el principio espiritual es que Cristo es la cabeza y el marido está sujeto a esa cabeza, y la mujer está sujeta a su esposo, y juntos están sujetos a Cristo.
El otro punto, cuida tu físico. Como vos decís, bueno, hago gimnasia, ¿qué hago con esto de cuidar tu físico? Bueno, está bien que la hagas, pero él se refería a esto como que todo cambia, ¿no? Entonces, en la vida, es decir, nunca vas a tener la belleza de los 20 años a los 60. Entonces, como que hablaba, no te enamores de lo físico, enamórate del corazón, ¿no? Y él decía, Dios no une bellezas, sino propósitos. Eso me gustó. Me encantó. Y creo me parece que es una frase para heladera. Sí. ¿No? Y para que más de uno la ponga en práctica. Claro, ¿no es cierto? Entonces, hablaba de no te quedes solo, pedí consejo, ¿no? Si tenés algún problema, pedí dirección a los líderes, a los pastores, pero nunca te quedes solo. El sexto punto, y vamos un poquito más rápido, cumplí con tus deberes conyugales. Esto no lo vamos a desarrollar mucho, pero mujer, no te niegues a tu esposo, y hombre, no te niegues a tu esposa, ¿no? Y el séptimo punto, sé compañero de tu esposa o esposo. Y esto me gustó, porque vieron que hay muchas mujeres que se dedican a sus hijos y dejan relegado a sus esposos por ocuparse de sus hijos. Y cuando los hijos se casan, resulta que se encuentran con un extraño en la casa y no saben cómo seguir la vida, ¿no? Y eso es triste. Me parece que tenemos que sí cuidar de nuestros hijos, pero nunca olvidarnos de nuestro compañero. Claro, es ¿no? el que vos elegiste, que Dios te dio para caminar, ¿no? todo poder ese compartir tramo. con él todo este proceso del crecimiento de los hijos, y que cuando los hijos partan del hogar, puedan ser esa pareja, ¿no es cierto?, compinche, compañeros, que puedan ir a todos lados juntos y no sientan ese vacío del todo el tiempo que pasó sin comunicación, sin haberse, digamos, complotado en todo lo que sucede en la vida, en este transitar diario que nos sucede. Así que una bendición esta primer charla, y para sacar estas enseñanzas y volverlas a releer junto con tu esposo o tu esposa de vez en cuando, para ver qué puntitos uno tiene que reforzar y ponerlo en práctica. Totalmente, así que bueno, me encantó la charla, me encantó, bueno, las perlas que nos hizo recordar hoy Adriana, y te cuento que hay tiempos, ella estaba hablando recién del síndrome del nido vacío, del matrimonio, de tratar de mantener siempre esa complicidad, ¿no? De pasar tiempo juntos con tu pareja, porque hay tiempos de sembrar, tiempo de cosechar, la palabra nos enseña esto. Vamos a escuchar este tema de Papel Mâché. Hay tiempo. Y ya volvemos porque esto recién empieza. Hay tiempos, ¿no? Todo tiene su tiempo, y hay un tiempo de buscar a Dios también, que tendría que ser nuestro primer tiempo, el de buscar a Dios. Y si vos querés saber más de este Dios del cual te estamos hablando, que es el que forma familias fuertes, porque es el que nos aconseja, nos guía, nos da sabiduría, pero sabiduría de lo alto, ¿no? Como decimos nosotros, que viene del mismo trono de Dios. Y de pronto, ¿querés saber más? Bueno, de pronto el Templo Central de Hipólito Yrigoyen 719 acá en Quilmes no te queda cerca, o el Ministerio de Avenida del Plata al 1000 tampoco. Te damos los diferentes anexos. En Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, los servicios son los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 10. En Bernal Oeste, Boedo 1734. Los servicios martes y sábados 20 horas, domingos 19 horas. En Quilmes Este, Libertad 1448. Los servicios miércoles 18 y 20 horas, domingos 10 y 18 horas. En Berisso, Avenida Génova 3143, los servicios son los días domingos 19 horas. En Dolores, Juan Beselva y Espora, los servicios son los días sábados 19 horas. En Ezeiza, calle Prava 141, los servicios son los días martes 20 horas, domingos 10 horas. Y en Florencio Varela,
Vélez Sarsfield 41. Los servicios son los días jueves a las 20 horas, domingos 10 horas. Bueno, podés arrimarte a cualquiera de estos anexos y yo les quiero contar que el día de hoy, 8 de mayo, pasó? es el día de la Cruz Roja Argentina. Ah, mira qué interesante. Sí, y a mí me llamó la atención porque digamos que uno escucha hablar mucho de la Cruz Roja Argentina, pero por ahí no conocemos en detalle, cuál es el motivo de que se celebra el 8 de mayo, ni tampoco sabemos cuándo es que hace las diferentes obras y el motivo que hace. Pero bueno, les cuento que el 8 de mayo estamos celebrando el nacimiento de Jean Henry Dunant. Jean Henry Dunant nació un 8 de mayo. Él era un hombre de negocios, suizo, filántropo y activista de la causa humanitaria que recibió el Premio Nobel de la Paz junto con Frédéric Passy en 1901. Este hombre de negocios, Jean Henry, o si lo quieren llamar Juan Enrique, también para los criollos, fue un hombre muy especial porque él venía de una familia que eran calvinistas ellos, y bueno, en su casa, en su hogar, tanto su mamá como su papá leían la Biblia, oraban, eran hombres que ya sembraron en él ese corazón humanitario de ayudar al prójimo. Pero esto se despierta en él, el sentido de ayuda al prójimo, especialmente en una batalla que se llamó la Batalla de Solferino, que fue el 24 de junio de 1859. Él justo llega a ese lugar el mismo día que se produce una batalla terrible en la que 23.000 heridos, moribundos y muertos permanecían en el campo de batalla y había muy pocos intentos de proporcionarles cuidados. Él estaba tan sorprendido que toma la iniciativa para organizar que a la población civil, especialmente mujeres y niñas, para proporcionar asistencia a los soldados, a los heridos, a los enfermos. No tenían materiales, no tenían suministros suficientes, entonces él organizó la compra de los materiales necesarios, ayudó a construir hospitales improvisados, pero lo importante es que él convenció a la población para que prestara servicio a los heridos, pero sin tener en cuenta a qué lado del conflicto pertenecían. Claro. Es decir, que eso marcó la obra, que después sería de la Cruz Roja, el hecho de la imparcialidad, la neutralidad, no tener en cuenta el origen, la posición social, la creencia, la religión, la raza, la parte política. No. Ellos siempre han hecho una obra de ayuda sin hacer diferencia de ningún tipo, ¿no? Y yo estaba leyendo un poquito el lema de este año 2018 de la Cruz Roja y dice: comprometidos con las personas y el medio ambiente. El compromiso, ¿no? Que creo que tan necesario es para todo lo que emprendamos en nuestra vida, tener un compromiso. Y este año ellos han puesto este lema, y yo, para saber un poquito la obra de ellos, les voy a contar algunos datos, algunos numeritos, pero nos grafican la obra de esta importante institución mundial. 9.1 millones de personas han recibido alimentos a través de ellos. 160.1 millones de personas se han visto beneficiados con servicios y programas de desarrollo a largo plazo. 801.000 personas detenidas han sido visitadas en las cárceles. Opa. Esto me llamó mucho la atención. 4.3 millones de personas han recibido suministros básicos para el hogar. 26.2 millones de personas en situaciones de conflicto recibieron agua salubre y también condiciones adecuadas de saneamiento. Todos sabemos en el estado que quedan las ciudades, los pueblos después de las guerras, ¿no? 20.8 millones han sido donantes de sangre a través del movimiento de la Cruz Roja.
3.3 millones de personas recibieron bienes para impulsar sus medios de vida. 1.4 millones de niños han sido vacunados. Qué importante. Es tremenda la obra de ellos. Cuentan en el mundo con 17 millones de voluntarios. Y para cerrar este recuerdo de la Cruz Roja Argentina en el día hoy que celebramos el nacimiento de este hombre que fue el fundador, algo importante, y es que muchos de los que reciben la ayuda de la Cruz Roja Argentina son los que se convierten en la nueva generación de voluntarios. Qué maravilloso. La gratitud. Sí. Así que recordemos y también tomemos el ejemplo. Quizás nosotros no podamos ir a África, no podamos ir a Irán o no podamos ir a esas zonas de conflicto a brindar ayuda. Pero ¿qué tal si miramos un poco lo que pasa en el barrio o con un familiar o con un compañero de trabajo y desde nuestro lugar poder brindar esa ayuda, ¿verdad? Así Sí. que queríamos hacer esta mención en esta fecha especial porque esto también es formar familias fuertes, dando ese modelo Sí. a nuestros hijos, ¿no? Bueno, y seguimos, Ale. ¿Vos de qué nos ibas a hablar hoy? Yo voy a hablar de justamente la segunda charla que hubo el día sábado. Sí, pero wait. Antes de eso, yo les quiero contar que este programa está siendo por supuesto. auspiciado por... Panadería Artesanal Millalón. Acércate a conocernos en 12 de octubre 1266 entre Blas Parera y Vélez Arfield, Quilmes Oeste. Atendida por sus dueños. Panadería Artesanal Millalón. Bueno, justo que veníamos hablando de los ¿no? bizcochitos. Para acompañar el mate Pan como pan caliente. Justamente, les decía, entonces, que la segunda charla del día sábado estuvo basada, el tema central sobre la paternidad espiritual. Primero enfocada sobre la paternidad, física, la natural, si sos mamá o si sos papá, porque Dios te dio esa bendición, y también enfocada a la parte espiritual, ¿no? Entonces, dijo lo siguiente, que justamente el ser un padre es una tarea difícil, y él siempre se pregunta, ¿no? ¿Cómo nos recordarán? Después hizo así como un chiste, ¿nos recordarán? Como queriendo decir, sí, no, yo a los padres se los recuerda siempre, ¿no? Entonces, claro, que él se pregunta, ¿no? Es un muchacho joven, Claro. pero bueno, es muy, muy pensante, por lo tanto, como buen pastor, se va haciendo esas preguntas, ¿no? ¿Cómo me recordarán? Porque claro, es como si vos te planteas esto, ¿cómo te recordarán? Es como que vos vas haciendo cosas como para que el recuerdo que tengan Sea bueno, de vos y lo que hayas sembrado sea recordado por esta generación y las que siguen, ¿no? Y dijo justamente que hoy más que nada la gente está preocupada por hacerse de un nombre, ¿sí? De que su nombre sea lo más importante, en vez de hacer grande al nombre, sobre todo nombre, Wow. que es Jesús, ¿no? Y hacerlo grande, ¿dónde? En la familia, en la iglesia, en las células a las que pertenecemos. Y dijo, para ser padre se necesita responsabilidad. Un padre tiene que ser responsable, ¿no? Un ejemplo de paternidad espiritual en la Biblia muy, muy importante fue el de Elías. Claro. ¿Sí? Eliseo justamente lo sucede como hijo espiritual a Elías, y su ministerio fue tan fuerte que, digamos, multiplicó lo de Elías por 2, ¿no? Es como que ese traspaso de unción en el hijo espiritual se vio multiplicada. Eliseo anhelaba profundamente lo que tenía su padre espiritual, y los hijos anhelan lo que vos sos y anhelan tener lo que vos tenés. Entonces, si bien vos ves Elías en la Biblia,
realizó milagros, ¿no? Y quizás de pronto cuando aparece el nombre Elías no te vas a acordar tanto de los milagros que realizó Elías, como por ejemplo la sequía, la harina y el aceite que se multiplican, el niño que revive, el holocausto que es consumido. No te acordás tanto de eso, sino que te acordás del manto que le da a su hijo, a Eliseo, ¿no? A su hijo espiritual estamos hablando. Entonces, es como que, si bien hizo milagros, milagros, ¿no? Lo que trasciende, lo que trasciende de Elías es eso, ¿no? Y él acá soltó una palabra profética porque dijo, vienen días donde nuestros hijos se posicionarán sobre nuestros lomos, se levantarán a conquistar. Y dijo, tu techo será el piso de todos los jóvenes que Dios está levantando en este momento. O sea, el techo nuestro, claro. Yo me encantó que me digan eso, ¿no? Porque digo, bueno, el techo mío son esos jóvenes, ¿sí? Y que son los que van a continuar la obra, ¿no? Y pensaba también en nuestros pastores, ¿no? Sí. Que ellos piensen que su techo es la plataforma de despegue de la generación, que se está levantando, sí. Por más que quizás ellos no ven el semillero, pero no ven nada concreto todavía, ¿no? Claro. Dios lo va a hacer prosperar en su tiempo. Y dijo también, se cumplirá lo que dijo el profeta Joel, que Dios derramará en los últimos días, ¿no? Su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Eso está en Joel 2:28. Y justamente es como que en la Biblia, ¿no? Una generación, digamos, el cambio de una generación a otra pueden pasar entre 40 y 80 años. Eso es, digamos, en las generaciones que fueron pasando en la Biblia. Pero hoy en día, obviamente, es todo más acelerado, ¿no? Pero si en algo recordamos a Elías, es justamente eso que dijimos, el ceder ese manto a Eliseo, su unción, y es el momento, él mencionó esto, que es el momento de pasar legados, de pasar mantos y de pasar unciones que no son nuestras, claro, sino que son de Dios, ¿no? Es lo que Dios te dio. Y bueno, es tiempo de pasarlo. Qué interesante eso, ¿no? Un verdadero padre, esto está apuntando a lo siguiente, un verdadero padre espiritual se prepara para eso, para poder delegar los mantos, ¿no? Acá me hacen alguna carita. ¿Se preparan o no se preparan? Y hay que pensarlo. A mí me hizo pensar esto, sí, seriamente. Entonces, algo importante, Eliseo, por ejemplo, no pudo traspasar su manto. Fíjate que él fue enterrado con toda su unción. Y si recordamos ese pasaje, cuando arrojan un muerto donde estaba ahí, él, ese muerto revive, ¿no? Resucita. Lo cual habla que las unciones tienen que pasar, claro, sí, tienen que ir siendo delegadas. Y que Dios va a ir preparando, obviamente, esos hijos espirituales, obviamente, si vos tenés hijos tuyos propios, en ellos delegás todo lo que es esa cuestión de la formación de los valores, y de los valores, entre ellos también los espirituales. Y con tus hijos espirituales, lo que corresponde al espíritu, ¿no? Entonces, hoy hay una generación que no quiere tener hijos, ¿sí? Eso se ve mucho en el mundo desarrollado, y mencionó el caso de Europa, que es real, ¿no? En Europa la gente no quiere tener hijos por distintas razones, por confort, porque los hijos implican un gasto, claro, claramente, por más que es frío decirlo, pero es así. Y por, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, siempre el temor a una tercera guerra. Eso redujo muchísimo las natalidades, aparte de que se fue mucha gente en edad reproductiva, ¿no? De Europa, que son los que vinieron a formar abuelos y padres, claro, nuestros, ¿no? Y entonces, lógicamente, han ido en un retroceso de sus natalidades, y al punto tal que en algunos países tienen que tomar, digamos, el Estado tomar partido y incentivar, ¿no? Lo que serían las políticas de incentivo para que tengan hijos. Entonces, es como que
nosotros no tenemos esa situación, en nuestra América Latina es totalmente contrario a esa posición, ¿no? Pero bueno, justamente la familia cobra entonces una importancia que en otros lugares quizás del mundo desarrollado no lo está teniendo. Y tiene que ser justamente la familia esa primer célula. ¿Sí? O sea, uno tiene que ser como si fueras el primer líder, pero el primer líder es en esa casa tuya, ¿no? Donde vos te constituís en un estandarte espiritual, en un referente para los tuyos. Y dijo también que para ser padre hay que tener determinadas características que se las... ¿Voy a decir después o ahora? Después. En un minutito nos va a estar contando las características, porque vamos a escuchar un tema. Justamente está hablando Ale sobre las familias, los propósitos que tenemos como familia, y quizás vos estás encontrando con que tu familia no es todo la familia Ingalls. Hay muchas cosas para solucionar, para arreglar, y ves otras familias que están quizás mejor que la tuya. Pues quiero decirte algo en esta tarde, y es que Dios puede hacerlo otra vez. Dios ha hecho muchos milagros en muchas familias y también lo va a hacer en la tuya. Por lo tanto, lo hará otra vez. Este es un tema que nos va a cantar Elevation Worship. Y volvemos porque hay mucho más en Sala de Espera. Es así, es la fe en que Él lo hará otra vez. Entonces, toda esta charla es para que no te desanimes, no pienses que tu familia, qué lejos estoy de llegar a todos esos niveles. No. Dios es el que lo va a hacer en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Exacto. Y él fue redondeando esta última charla, cerrando, digamos, esta última charla, dándonos elementos o claves para ser un buen padre en tu casa y para ser un buen padre espiritual. Y cada palabra formaría la inicial, la primer palabra de cada una de estas características que te voy a dar, forma la palabra padre. Entonces, la primera, que empieza con la letra P, es paciencia, ¿sí? Para formar hijos te va a llevar tiempo, te va a llevar muchos años, toda la vida, porque es como que nunca dejas de ser padre, nunca dejas de tenerles paciencia. Y como padres dijo que debemos hacer lo siguiente con nuestros hijos, conjugar estos 3 factores. El primero, la afirmación, la corrección y el estímulo. Claro. ¿Sí? Entonces, una persona que vos podés corregir, ¿sí? Una persona que vos vas a poder... En realidad la primera palabra es afirmarlos, ¿no? Afirmarlos como una especie de reconocerlos, de ponerles cimientos. Hablo de gestar cimientos, ¿no? Y entonces afirmarlos es ponerlos derecho en una palabra, claro, ¿no? Corregirlos, y justamente la palabra habla de enderezarlos, de evitar que vayan por el camino equivocado. Y dijo algo así como que una persona que vos no podés corregir porque no se dejan corregir, no es un hijo, ¿no? Entonces el hijo... No reconoce tu paternidad. No, exacto. El hijo tiene que tener la virtud de aceptar que el padre le diga lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Entonces, me gustó esa observación. Sí, y aparte sale muy de la experiencia, ¿no? De él como papá y como padre espiritual al ser pastor, el hecho de decir, bueno, si no acepta la corrección, no es hijo, ¿no? Y el padre que no corrige, él dijo, bueno, va a permitir que la situación se termine degenerando y el hijo pueda resultar con complicaciones, ¿no? Quizás en su carácter. Y habló, por ejemplo, en un momento mencionó a David, ¿no? Como David era ese adorador, esa persona increíble, ese hombre de guerra, el que mató a Goliat, pero sin embargo como papá tuvo grandes falencias, ¿no? Y de dónde vinieron, entre otras cosas, ¿no? De dónde vinieron uno de los focos de problemas de David, a través de los hijos que quizás él no se tomó este trabajo, ¿no? Por cuestiones de estado y personales, de afirmarlos,
corregirlos y, como habíamos dicho recién, estimularlos. Entonces, esa es la primera palabra. La primera palabra es tenerle paciencia y enfocate dentro de ese proceso de la paciencia en cumplir con estos 3 pasos: afirmar, corregir y estimular. Luego la segunda palabra es afirmar. Específicamente enfatizó esta parte del afirmar, y esto que yo les decía recién de cómo lo vemos en David, ¿no? Y que David mencionó esto, que tendría que haberse detenido en un momento y haberles preguntado: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás manejando? ¿No? En ese proceso de formación de sus hijos. Lo mismo con el sacerdote Elí y sus hijos, ¿no? Entonces hay casos en la Biblia de padres donde quizás no observaron detenidamente qué estaban haciendo sus hijos, o ese momento de, porque quizás vos decís, mis hijos ya son grandes, pero bueno, igualmente, ¿no? La voz de la experiencia es la voz de la experiencia, ¿no? Creo que mamá y papá nos precedieron justamente por eso, ¿no? Y los consejos que siempre nos han dado han tenido que ver justamente para que no nos equivoquemos. Bueno, la tercera palabra, disciplina, ¿sí? Hebreos 12:11 dice: la disciplina da frutos de justicia a los que fueron ejercitados en ella, ¿no? Y también menciona que al presente no es un factor de gozo la disciplina, pero bueno, que después da estos frutos apacibles, ¿no? La cuarta, digamos así, característica que tiene que tener este padre espiritual es el respeto. Respeto para ser respetado. Hago lo que me gustaría que me hagan a mí. Ese es el principio del respeto. Y por último, usó la palabra empoderar. Y empoderar es el proceso por el cual se aumenta la fortaleza espiritual de las personas, de los individuos que forman un grupo, para impulsar cambios beneficiosos en ese mismo grupo, ¿no? Entonces, que vos verdaderamente puedas empoderar a tus hijos. Eso habla de darles confianza, que le puedas transmitir eso, ¿no? Y segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Empoderar es llevar a tus hijos a un nivel mayor, a la nueva generación, ¿sí? Afectarlos con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, repetimos estas palabras, ¿no? Que en definitiva forman la palabra padre, la P de paciencia, la A de afirmar, la D de disciplina, la R de respeto y la E de empoderar. Me quedé con ganas de más, por Dios. Qué buenísimo que está esto para meditar y para aplicar en cada uno de nuestros hogares. Y si vos me decís, bueno, pero realmente no me resulta tan fácil, lo podré hacer. Bueno, pedí la ayuda al Espíritu Santo. Vamos a cerrar este programa justamente con este clamor, ¿no? Hay una canción de Yacy Velázquez que dice: clamaré. Clama al Señor porque Él está allí justamente dispuesto a que vos puedas formar una familia fuerte. Y nos despedimos. Yo les cuento que mañana miércoles vamos a tener una mínima de 19 grados, una máxima de 22, con todavía lluvias y tormentas eléctricas. Día jueves, mínima 20, máxima 21, con lluvias y tormentas eléctricas. Viernes, mínima 16, máxima 19. Por la mañana todavía algunas lluvias, por la tarde mejorando. Y el día sábado... ¡Sol! ¡Bien! Mínima 13 grados. Me saco las botas de lluvia. 18 entonces. Nos sacamos.